Continuamos con La Noche. En medio del bloqueo informativo impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro, las redes sociales se han convertido en el medio donde miles de internautas denuncian a través de videos la represión contra la población civil. NTN 24 también es una de las ventanas de información donde familiares y víctimas de agresiones han contado al mundo de primera mano los múltiples actos ejecutados contra el pueblo venezolano. Roberto González. Disparos de armas de fuego, gritos, el caos reinó en una de las calles de Caracas la noche del pasado 19 de febrero, mientras en el suelo yacía un hombre que era ignorado por los agentes policiales. Indiferencia total ante el drama de Roberto González, un estudiante de 37 años que había recibido un tiro en la parte superior de su pierna. Su madre, Yoli González, relató al programa Zoom a la noticia de NTN 24 cómo su hijo llegó a ser lamentablemente protagonista de este trágico video. Vio justo que estaban agrediendo a otra persona y quiso intervenir también y lo que hicieron fue arremeter contra él, lo golpearon y tiene algo que son justamente funcionarios de la guardia del pueblo. Lo hirieron y ahí lo dejaron sangrando. Marvinia Jiménez. Pasado 24 de febrero, Marvinia Jiménez, una joven inmovilizada en el pavimento de una de las calles de Valencia, estado Carabobo, ve cómo una integrante de la Guardia Nacional que está encima de ella desabrocha su casco. Segundos después, Marvinia recibe 2 contundentes golpes en su cabeza. Otros compañeros de la agresora la detienen, pero luego ella sigue ensañándose en contra de la mujer. Paradójicamente fue Marvinia quien tuvo que rendir cuentas ante la justicia, supuestamente por agresión a los uniformados. Esta funcionaria, sin enviar palabra alguna, automáticamente me agarra y me comienza todo lo que ya se visto en el video, que es bastante horrible vivirlo. Y así que son las cosas, a mí me llevan detenida. Jimmy Vargas. En la mañana del 24 de febrero, un joven murió luego de caer desde el segundo piso de una casa de San Cristóbal en el estado Táchira. Él era Jimmy Vargas, un hombre que participaba en una manifestación. Su hermana Gindri denunció que minutos antes la Guardia Nacional le había disparado tiros de perdigón y una bomba lacrimógena, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera tal como lo muestra este video, conocido en exclusiva por el programa La Noche. Estaban atacando duro, entonces es cuando, claro, él ya me imagino que viene mareado de las bombas, con el golpe en el ojo y los perdigones, y él pierde el equilibrio en ese momento, que es cuando cae del segundo piso. Alejandro Márquez. En este video del 19 de febrero, un hombre en Caracas huía del acecho de la Guardia Nacional, pero no logró escapar de su trágico destino. Al tratar de evadir los disparos de los uniformados que lo perseguían, Alejandro Márquez tropezó y sufrió un golpe en la cabeza que le ocasionó una fractura de cráneo. Su hermana contó a La Noche de NTN 24 cómo su hermano sufrió agresiones de los agentes que, según ella, finalmente ocasionaron su muerte el 23 de febrero. Testimonio de alguna persona del hospital, ella fue la que nos dijo que a él continuaban golpeándolo dentro, que tuvieron que intervenir algunos otros médicos para que no lo siguieran golpeando. Le preguntamos a nuestros televidentes, a un mes del inicio de las protestas en Venezuela, ¿creen que la oposición ha sabido capitalizar el creciente descontento frente al régimen? Pueden seguirnos escribiendo a través de Twitter. En Caracas estamos conversando con Alonso Medina, es abogado, directivo y fundador del Foro Penal Venezolano. Y quiero preguntarle por estos casos que estábamos reseñando, señor Medina. Me imagino que ustedes también tienen el reporte de cada uno de ellos. Primero, el de Roberto González. Vemos en Caracas un hombre tirado en el suelo, recibe un tiro, posteriormente es trasladado al hospital y es ignorado por agentes policiales que estaban a su lado. ¿Qué ha pasado con este joven? Sí, evidentemente una omisión de socorro por parte de las autoridades. El caso de este joven, como todos los otros casos, hemos tenido una reacción muy pasiva por parte de las autoridades. Si bien es cierto que han reportado 14 detenciones de funcionarios militares y policiales, entendemos que no han sido suficientemente diligentes
para determinar las responsabilidades de los autores de estas torturas y de estos homicidios por parte de la fuerza pública venezolana. Hoy el Foro Penal venezolano está proponiendo concretamente la creación de una comisión para que investigue todo y cada uno de los casos de tortura, así como de las muertes que han ocurrido en estos últimos días, atendiendo la normativa que regula todo el tema de torturas, todo el tema de desaparecidos, todo el tema de homicidios y todo el tema de violación de derechos humanos. Es muy triste, es lamentable ver cómo la fuerza pública, no sabemos si simplemente por el desprecio hacia los derechos humanos o por la ignorancia sobre la materia, han actuado de esta manera. El caso de Marvinia Jiménez, señor Medina, también en el estado Carabobo, una joven tirada en el suelo, una guardia nacional se le monta encima, desabrocha su casco y empieza a golpearla en su rostro, causándole hematomas. En esta ocasión, ¿se ha abierto alguna investigación contra los funcionarios? ¿En qué va este proceso? Entendemos que efectivamente hay un proceso en contra de la joven Jiménez y hay un proceso en contra de la agresora, quien fue privada de libertad, según hemos tenido el reporte en los últimos días. Una persona que se le dictó una medida privativa de libertad a la funcionaria de la Guardia Nacional por tratos crueles e inhumanos y una cantidad de normas que ha violentado. En este caso, pero también hay que hacer otro llamado. ¿Quién comandaba a esa mujer? ¿Quiénes eran los superiores de esa mujer Guardia Nacional en ese momento? ¿Quién no supervisó? ¿Quién es la persona responsable por no haber supervisado la actuación de esta funcionaria? ¿Qué hicieron sus compañeros de la Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional de Venezuela, para impedir la acción delictiva de esta funcionaria? Estas son acciones que hay que determinar, porque no es suficiente con la privación de libertad de la funcionaria de la Guardia Nacional que golpeó a esta ciudadana venezolana de esa forma tan salvaje. Jimmy Vargas, en el estado Táchira, a propósito de este estado donde ha habido protestas tan convulsionadas y donde iniciaron además las manifestaciones. Este joven cae desde un balcón, desde un mezanine y se golpea, pero dicen que fue justamente después de recibir disparos de perdigones, estaba mareado además por los gases lacrimógenos. Este video lo vamos a estar mostrando mientras seguimos conversando con usted, así como cada uno de los casos que venimos exponiendo. Frente a este caso, señor Medina, ¿qué nos puede comentar? ¿En qué va la investigación? Sí, entiendo que en este caso no ha habido una investigación profunda sobre lo ocurrido. Algún funcionario del gobierno nacional simplemente se quiso deslindar de la acción de la Guardia Nacional afirmando que esto obedecía una caída, pero debemos entender desde la óptica del derecho penal cuál fue la causa que generó esto, como un poco la imputabilidad objetiva, cuál fue la causa de la causa, por qué ese muchacho se cae, evidentemente porque previamente había una agresión por parte de las fuerzas militares. Y finalmente Alejandro Márquez, el otro caso polémico que también quedó en video, un hombre que estaba huyendo del acecho de la Guardia Nacional, se tropieza, se golpea en la cabeza. Sin embargo, los guardias, los hombres de la Guardia Nacional Bolivariana, en lugar de ayudarlo, de llevarlo a un hospital, siguen golpeándolo. Incluso cuando estaba entrando al hospital, dice el testimonio de una de las profesionales de la salud del centro médico a donde fue trasladado, y termina pues con todo tipo de golpes en su cuerpo, que no fueron precisamente los que le ocasionaron la muerte, sino los golpes posiblemente posteriores al primer golpe que sufrió tras la caída. ¿En qué va este caso? Sí, tenemos entendido en el Foro Penal venezolano que se dictó medida privativa de libertad en contra de los guardias que participaron de forma directa, pero evidentemente, nuevamente, insisto en lo que te refería anteriormente, ¿quiénes comandaban a estos guardias nacionales? ¿Por qué la Guardia Nacional, el oficial que comandaba esta unidad, no reportó esta actuación en su momento debido? Gracias a Dios y gracias a los ciudadanos se presentaron estos videos a la opinión pública, y han sido los ciudadanos los principales garantes que en Venezuela de una u otra manera se conozcan las atrocidades que estamos viviendo en los últimos días. Son los ciudadanos los protagonistas de las noticias, los que han recabado toda esta información para enseñarle a Venezuela y al mundo la forma sistemática de la violación de los derechos humanos. Situación que se agrava en este mundo globalizado, situación que se agrava, como vemos, ese desprecio por los derechos humanos, ese desprecio por la vida, si se quiere, de algunos representantes del gobierno nacional. Alcalde Daniel Ceballos, en San Cristóbal, en el estado Táchira, es difícil preguntarlo, pero ¿cuántos muertos más va a tener que poner el Táchira para que las autoridades cesen la represión o tomen medidas? Porque se habla de diálogo, pero la gente se sigue muriendo en medio de la represión y de las protestas.
Bueno, nosotros aspiramos y pedimos a Dios que nosotros no tengamos que poner más muertos en nuestro país. Nosotros no creemos en una Venezuela en donde se disparen balas contra los sueños de los jóvenes que están luchando por libertad, que están luchando porque están cansados de que su mamá haga cola. Lo decía Jimmy Vargas, lo decía la madre de Jimmy Vargas, que ustedes han tocado el caso. La madre decía, Jimmy, yo le decía a Jimmy que no fuera a las manifestaciones y él me contestaba, mamá, yo estoy cansada de que usted haga cola. Lo mismo pasa con muchos jóvenes que están heridos, que han resultado afectados, familias que han sido afectadas por toda esta situación de represión. Todas estas personas han estado anhelando que las cosas mejoren. Aquí no hay, como dice el gobierno de Venezuela, un golpe de Estado. No, aquí lo que hay es la manifestación de una población, de un pueblo, que además han superado ampliamente a los políticos. Yo tengo que reconocer que la ciudadanía ha superado ampliamente la clase política, la ciudadanía se organiza, son los estudiantes los que están en la punta de lanza de las manifestaciones, son las mujeres las que han decidido abocarse, y no de la clase alta, no, mujeres de todas las clases, de todos los niveles, mujeres de las comunidades más humildes, todas han manifestado su descontento, los gremios, los médicos, los trabajadores de la construcción, los transportistas, todos están manifestando su descontento y todos están siguiendo el sueño de que mejore, que Venezuela cambie, que Venezuela le ofrezca resultados. Y el gobierno ha encontrado en esto, por supuesto, una amenaza que desconoce, que siempre lo plantea como la amenaza extranjera. Hemos escuchado en la retórica del gobierno que se trata de los Estados Unidos, que se trata de Colombia, pero no se trata de nada de eso, se trata de venezolanos, gente de a pie, ciudadanos comunes que están rebelándose ante la situación de crisis que vive el país. Y lo más preocupante de todo es que el gobierno sigue la represión, sigue promoviendo la violencia, también con la intención de desviar la atención de los grandes problemas que tiene la sociedad venezolana. El gobierno está en este momento planteando más devaluación. La crisis económica los ha llevado o nos está llevando a la tarjeta de racionamiento cubana que está planteada ya por el gobierno. Estamos en medio de una difícil situación y lo más triste es que el gobierno no tiene capacidad de responderle a los venezolanos. El gobierno no le va a resolver los problemas a los venezolanos e insiste en la violencia, decía yo hace un rato, en una violencia que es no como la plantea el gobierno, que es chavistas contra opositores. No, aquí no está peleando el pueblo, aquí no hay una guerra entre el pueblo, aquí hay un gobierno que decidió asesinar a la población usando a colectivos. Aquí hay un gobierno que decidió reprimir a la población haciendo uso de la fuerza pública. Aquí hay una guerra asimétrica contra nuestra población. Y ante eso, nuestra denuncia, nuestro llamado a los organismos internacionales, nuestro llamado a los venezolanos que están en el extranjero, nuestro llamado a los vecinos de la comunidad internacional, a que acompañen a Venezuela en la defensa de sus derechos de los ciudadanos, a que rechacemos contundentemente lo que está haciendo el gobierno, a que organicemos mecanismos para defender a los venezolanos de la arremetida brutal del gobierno nacional. Y que, por supuesto, nosotros desde acá, desde Venezuela, hemos seguido luchando. Aquí hay una fuerte convicción de seguir luchando por Venezuela, para que Venezuela mejore. Y hemos visto muchos líderes en el Táchira justamente haciendo este llamado que usted encabeza hoy, señor alcalde. Vamos a tener que hacer una pausa por compromisos comerciales, pero ya seguimos conversando con los protagonistas de la noticia a propósito del primer mes que cumplen en Venezuela los estudiantes protestando. Le estamos preguntando a la gente, ¿creen que la oposición ha sabido capitalizar el creciente descontento frente al régimen? Y esto nos escriben en Twitter. Anita Sánchez dice, la oposición debe capitalizar las señales de debilidad que deja aflorar el gobierno y no lo están haciendo. También escribe María Esperanza, dice, creo que la oposición hace lo que puede con los recursos que tiene, pero el descontento va más allá de ellos. El pueblo sufre. También escribe otra de las personas a segurizati@ntn24. Ustedes nos pueden continuar enviando sus mensajes y los vamos a estar leyendo aquí en el programa La Noche. Ya regresamos a propósito de la represión y la censura que no han logrado detener la ola de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela. Ya regresamos con La Noche.